Muy buenos días, hermanos. Es una alegría poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes y antes de entrar en detalles, sí quería orar, que oremos a Dios para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por un día más, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por darnos tu palabra, Señor, para compartir, para leerla, para meditarla. Señor, gracias por sentir esta libertad que tenemos de hacerlo. Gracias por los medios que tú nos has dado y que tú permites que podamos tener para poder compartir tu palabra. Bendice a la congregación en general, bendice a los hermanos, a los oyentes, Señor, que van a estar escuchando lo que voy a compartir para que lo que tú has puesto en mi corazón pueda en primer lugar ser de bendición para mi vida y para que yo en primera persona lo pueda aplicar en mi andar diario y también para aquellas personas que lo van a escuchar, que cada uno de nosotros lo podamos meditar, lo podamos atesorar y lo podamos poner por obra en nuestras vidas. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por ser bueno. Oramos agradecido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, que quería que busquemos Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Sí, yo estuve viendo en este tiempo de compartir estos pasajes, son 3 versículos que me llamaron mucho la atención, si bien los he leído en otras ocasiones, pero como es la palabra de Dios, ¿no? Uno cada vez que va leyendo la Biblia o pasajes, ¿sí? Siempre dejan algo diferente, ¿sí? Siempre uno lo mira desde otro punto de vista o el Espíritu Santo, ¿sí? Nos lleva a discernir de otra manera, ¿sí? Y qué lindo es eso, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18, ¿sí? Dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿sí? El primer punto, ¿sí? que quisiera que viéramos está en el versículo 16, ¿sí? Estar siempre gozosos, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Estar siempre gozosos. Eso es lo que nos pide Dios a nosotros como sus hijos. Y yo pensaba, ¿no? Que a nosotros, a los seres humanos, que somos tan cambiantes emocionalmente, ¿no? Somos a veces, un día estamos en un nivel emocional, otro día estamos un poco más arriba, otro día parece que estuviéramos en el piso, y así el ser humano, ¿no? Pero Dios nos pide, ¿sí? Que estemos, o dice el versículo exactamente, estad gozosos, ¿sí? Y yo pensaba, ¿qué es estar gozoso? ¿Sí? Y bueno, mientras buscaba y mientras investigaba algo o leía algunos comentarios, ¿sí? Llegué a la conclusión de que estar gozosos es ser victorioso, ¿sí? Victorioso en la vida espiritual, ¿sí? Creo que esto lo entendemos aquellos que un día hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y llega el Espíritu Santo a morar a nuestras vidas y esto nos lleva a poder discernir la palabra de Dios, ¿no? Vivir en victoria, ser victoriosos, ¿sí? Para esto quisiera que buscáramos Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 4, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, dice: Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿sí? Un versículo muy hermoso, ¿sí? Dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, ¿sí? Yo pensaba mientras leía esto, ¿sí? Y cuando estábamos hablando de gozo, de pronto aparece esta palabra padecimiento, ¿sí? Nos dice que nosotros nos debemos gozar por cuanto somos participantes, ¿sí? De los padecimientos de Cristo. Y creo que todos somos conscientes de cuánto padeció Jesús estando aquí en la tierra, ¿no? Cuando llegó el tiempo de su entrega, cuando fue el tiempo de la crucifixión,
cuando fue el tiempo de todo ese maltrato, ¿no? Y acá yo leía, ¿sí? Un comentario que me gustó muchísimo, ¿sí? Y bueno, yo mientras leí este comentario, yo me hacía esa pregunta: ¿cómo podemos, ¿sí? ¿Cómo, o me hacía esta pregunta, si puede ser los padecimientos motivo de gozo? Creo que a nadie se le ocurre estar gozoso en el padecimiento, ¿no? Pero cuando el versículo que leíamos recién de Pedro, ¿sí? Que nos debemos gozar por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, se refiere a otra cosa, ¿sí? Que nos va a llevar a estar gozosos, ¿sí? Y leía lo anoté porque me gustó muchísimo. Dice: los padecimientos de Jesús fueron los sufrimientos que experimentó y vivió con el fin de no pecar, ¿sí? Les leo una vez más: los padecimientos de Jesús fueron los sufrimientos que experimentó y vivió con el fin de no pecar, ¿sí? Y bueno, y el resultado sin duda fue una vida de victoria, ¿sí? Una victoria que fue de honrar a Dios, honrar a su Padre, ¿sí? Y creo que ese es el fin, ¿sí? También para nuestras vidas, ¿sí? De vivir una vida en victoria, una vida que, a pesar de las cosas que tengamos que vivir, ¿sí? O padecer, eh, poder honrar a Dios, ¿sí? Con nuestras vidas. Y cuando honramos a Dios sentimos ese gozo, ese placer, ese, eso de poder sentirnos limpios ante Dios, ¿sí? Pensaba en la historia de José, ¿sí? José, cuando la mujer de Potifar lo acosó a él y le quiso tentar para que se fuera y se acostara con ella, él automáticamente dijo que no. Él rechazó esa oferta que le hacía la mujer, ¿sí? Y quizás él era un esclavo, ¿sí? José era un esclavo, y quizás iba a poder satisfacer su vida sexual, su placer, eh, quizás iba a poder estar con la mujer de Potifar, nada más y nada menos, pero sin embargo, él puso en primer lugar el honrar a Dios, ¿sí? Y qué bueno, ¿no? Y esto le costó a José, el no aceptar esta oferta, le costó la cárcel, ¿sí? Le costó sufrimiento, le costó eh, el desprecio, ¿sí? La injusticia, pero aún a pesar de todo eso, él no perdió el gozo con Dios, porque su relación con Dios no se había roto, ¿sí? Y esto es muy bueno, ¿no? Es muy bueno sentir ese gozo con Dios cuando hacemos las cosas bien, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Qué bueno que es que cada uno de nosotros, usted, yo, podamos sentir cada día ese gozo con nuestro Señor, con nuestro Dios. Proverbio, si pensaba en otro pasaje, Proverbio 18:14, dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Sí? Proverbio 18:14, si lo quieren buscar, les leo otra vez, dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Sí? Qué bueno es saber que aunque vengan las enfermedades, aunque vengan dolores, aunque vengan pérdidas, ¿sí? Poder sentir ese gozo de parte de Dios, ¿sí? Y yo pensaba en este versículo, ¿sí? ¿Quién soportará el ánimo angustiado? Ojalá que nuestro gozo, ¿sí? Nuestro ánimo, nuestras fuerzas siempre puedan depender de Dios, ¿sí? Punto número 2, ¿sí? Versículo 15, perdón, disculpen, estoy en otro lado, versículo 17 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ¿sí? Orad sin cesar. Primero vimos, estad siempre gozosos, ahora vamos a ver, orad sin cesar. ¿Sí? Un versículo muy conocido, creo que desde chico siempre lo
lo estudiábamos porque era el versículo más corto, decíamos ya me sé un versículo, pero dice muchas verdades, muchas cosas interesantes. Orad sin cesar, ¿sí? Y yo en esto pensaba eh, tener una relación con Dios, ¿sí? La oración nos lleva a la presencia de Dios, ¿sí? Y pensaba en el celular, ¿sí? Pensaba en el WhatsApp, cuando uno ve el, un contacto que tiene en el WhatsApp, aparece si está en línea o no está en línea, ¿sí? Y yo pensaba que orar sin cesar es estar en línea con Dios, ¿sí? Es estar en comunión con Dios en todo tiempo, sumergidos en su presencia, ¿sí? Es estar continuamente, no estar en comunión con Dios, ¿sí? Yo la verdad que admiro a las personas que oran, ¿sí? Porque es algo, es una disciplina que hay que tener, ¿sí? A veces yo veo que personas que van caminando, ¿sí? Yo siempre lo veo, o no solo yo lo veo, sino muchos lo ven al tío Jorge, en la escuela a veces cuando él sale a caminar y va a veces orando, y qué bueno es tener esa relación con Dios, ¿sí? De tener una relación de oración con Dios, ¿sí? Porque sin duda que la oración me hace estar más cerca de Dios, ¿sí? Es estar en línea con Dios, ¿sí? Mateo 6:6, si buscamos, si no yo le busco y les leo, Mateo 6:6 dice así: mas tú, ¿sí? Cuando ores, entre de tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público, ¿sí? Y bueno, es algo más o menos lo que decía recién, ¿sí? Es una relación íntima con Dios, ¿sí? Es estar buscando la intimidad con Dios, ¿sí? Como nos dice este pasaje, de estar, entrar a nuestro aposento y así en lo más íntimo ponerlo en alto a Dios en oración, ¿no? Qué bueno tener esa relación con Dios, ¿sí? Y también pensaba en Daniel capítulo 6, versículo 10, ¿sí? Daniel 6:10, pasaje muy conocido también. Daniel, Daniel capítulo 6, versículo 10, ¿sí? Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿sí? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Bueno, todos conocemos la historia, pero se había firmado un edicto donde nadie podía adorar a otro Dios más que la estatua que se había hecho, ¿sí? Y el que lo hiciera iba a ser muerto, ¿sí? Sin embargo, Daniel, ¿sí? Lo puso en alto a Dios en primer lugar. No pensó en la situación, no pensó en el edicto, eh, no se amedrentó, ¿sí? Sino que dice que fue a su casa y como lo hacía siempre, oraba a Dios, ¿no? Qué hermoso es tener estos ejemplos para nuestras vidas, ¿sí? Y en tercer lugar, ¿sí? Ya vimos estar siempre gozosos, ¿sí? Orar sin cesar. Y tercer punto, dar gracias en todo, ¿sí? Y yo ponía un título, ¿no? Aquí a este punto, es abrir nuestro corazón a Dios. Cuando oramos a Dios, qué lindo es ser agradecido en todo con Dios, ¿sí? Porque Dios nos permite vivir cosas muy hermosas, ¿sí? Nos permite disfrutar de la familia, de nuestros hijos, nos permiten disfrutar de cosas materiales, ¿sí? Pero aún en las cosas difíciles que nos toquen vivir, es bueno ser agradecido a Dios, porque de cada cosa que nosotros vivimos siempre sacamos una enseñanza, ¿no? Siempre
sacamos una enseñanza. Y a veces las cosas difíciles nos hacen recapacitar, nos hacen ver nuestras vidas, se pone a prueba nuestra fe, ¿sí? Yo pensaba en este punto cuando pasamos por lo de mi esposa como familia. No fueron tiempos fáciles, no fueron tiempos que podíamos sobrellevarlo solos, ¿sí? Necesitábamos la ayuda de Dios, ¿sí? Necesitábamos ese acercamiento a Dios. Yo necesitaba acercarme mucho a Dios para aferrarme, ¿sí? Para poder ser un buen esposo, para ser un buen padre, ¿sí? Cómo sobrellevar ese tiempo. La verdad que no fueron tiempos fáciles, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios, ¿sí? Y las oraciones a favor, hemos visto el obrar de Dios de una forma maravillosa, ¿sí? Yo siempre le doy gracias a Dios porque Él me dio las fuerzas, le dio la fuerza a mi esposa para poder sobrellevar esto como familia, hacerle entender a nuestros hijos lo que estábamos viviendo, lo que estaba viviendo Silo, y siempre le doy gracias a Dios de cómo Él permitió que nuestros hijos pudieran entender todo esto y que puedan entender que todo esto estaba bajo control de Dios, ¿sí? Por eso el punto C, ¿sí? Dad gracias en todo, abrir nuestro corazón a Dios, ¿sí? Salmo 100, ¿sí? Vamos a buscar Salmo 100 ya para ir terminando, ¿sí? Salmo 100. Allí nos habla un salmo muy conocido, ¿no? Cuando desde chico que lo cantábamos. Yo anoté algunos puntitos nada más de este Salmo 100, ¿sí? Les leo, dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Versículo 3 dice: Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, oveja de su prado. Versículo 4: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones, ¿sí? O por todas las generaciones, perdón, ¿sí? Y pensaba, ¿no? En versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, ¿sí? Cuando entramos a la presencia de Dios, ¿sí? Entramos por esa puerta, ¿sí? Con acción de gracias, ¿sí? Todo por el obrar del Señor Jesucristo, sin duda, ¿no? Él tiene todos los méritos para que nosotros podamos entrar con esa libertad a la presencia de Dios, ¿sí? Versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, ¿sí? Es bueno, es misericordioso, es verdad, dice el pasaje, ¿sí? Isaías capítulo 41, ¿sí? Isaías capítulo 41, versículo 10, 41:10 dice de Isaías, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Dice que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿sí? Qué hermoso, ¿no? Tener estas promesas, estos pasajes de saber de que Dios va a estar siendo nuestro sostén, nuestro ayudador, dándonos la fuerza ante las situaciones que nos toquen vivir. Vamos a tener muchísimos desafíos, ¿sí? En la vida cristiana, ¿sí? Vamos a tener muchas situaciones que enfrentar, pero qué bueno es saber que si no desmayamos, como dice este pasaje dice: no temas porque estoy contigo, no desmayes, dice, porque yo soy tu Dios, ¿sí? Qué hermoso, ¿no? Tener a Dios de nuestro lado, ¿sí? Pensaba en este tiempo de enfermedades, mucha gente está muriendo, mucha gente se está yendo de este mundo y no sabemos si toda esa gente se han ido con Cristo en su corazón, ¿sí?
Y qué importante o qué alegría es sentir que nosotros, yo pensaba en mi familia, ¿sí? Cada uno pensará en su familia, de tener la certeza de la salvación, ¿sí? Y bueno, esto hay que compartirlo, compartir a aquellas personas que no tienen a Cristo aún en sus corazones, que ellos puedan sentir esa paz, ese gozo de tener ese encuentro con Cristo, ¿sí? Y para terminar, un último pasaje, ¿sí? Génesis capítulo 5, pensaba en Enoc, un pasaje que nos leían en la iglesia hace unos tiempos atrás, ¿sí? Génesis capítulo 5, versículo 24, dice de Enoc, dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿sí? Y yo pensaba esa palabrita que dice caminó Enoc, ¿sí? Qué impresionante que caminó Enoc con Dios, ¿sí? Una vida de relación, una vida que agradaba a Dios, ¿sí? Es algo muy profundo, ¿sí? Este pasaje, ¿sí? Qué hermoso que también Dios pueda decir eso de nosotros, ¿sí? Que le honramos, le agradamos, ¿sí? Con nuestras vidas y que somos sus compañeros, somos sus siervos, ¿sí? Ojalá que esto que he compartido pueda ser de mucha bendición para la iglesia, para los hermanos que lo están escuchando y tener en cuenta estos pasajes, ¿sí? Siempre estar gozosos, ¿sí? Orad sin cesar y dad gracias en todo, ¿sí? Esto es lo que quiere Dios para nuestra vida, ¿sí?